la Santa Compañía. Creepypasta. Recuerdo que David siempre fue la persona más escéptica que había conocido, de esos que nunca perdían la oportunidad de demostrar que cualquiera de las historias de fantasmas o extraterrestres no eran más que cuentos para no dormir. Al parecer el misterio se quiso vengar de sus palabras y demostrarle que lo más terrible que puede esconderse en la oscuridad de la madrugada. Una noche, durante un viaje que todos hicimos a un perdido pueblo de Galicia, David se empeñó en salir de madrugada para comprobar si era cierta la popular leyenda de la Santa Compañía, esa procesión de muertos en busca del perdón y la liberación. Eran las 3 de la madrugada cuando los 3 menos cansados y más atrevidos del grupo salimos para pasear entre el tupido bosque gallego con un par de linternas. En cuanto nos internamos en el bosque empezamos a oír algunos sonidos, que a nosotros nos inquietaban, pero David descartaba diciendo que serían animales o el viento. Pero a mí en ocasiones me parecía que el silbido del viento traía unos extraños murmullos que me helaban la sangre. Esos murmullos fueron haciéndose más claros conforme nos adentrábamos en el bosque, y llegó un momento en el que vislumbramos una ermita al final del estrecho camino que seguíamos. Parecía abandonada, pero de ella salía una luz muy tenue cuyo origen nos era imposible identificar. Tanto nuestro otro compañero como yo, que ya estábamos aterrorizados ante esos silbidos y murmullos que no entendíamos, decidimos volver inmediatamente. Pero David, como siempre, quiso continuar aunque fuera solo. Volvimos a casa dejándole allí y nos quedamos dormidos, pero una extraña pesadilla me despertó y me di cuenta de que David no estaba, por lo que fui a buscarle al bosque yo solo. Eran las 6 de la mañana y el día comenzaba apenas a nacer. Me encontré en el mismo sitio donde lo dejamos, inconsciente y blanco y frío como un témpano. Tras zarandearlo un poco y darle unos ligeros golpes en la cara para que despertase, abrió unos ojos llenos de terror y se agarró a mí desesperadamente. Intenté tranquilizarlo y cuando lo conseguí me contó la terrible historia que aquí escribo. Cuando os fuisteis, Dios mío, llegué a la ermita, acercándome lentamente, buscando la persona que esperaba hiciese la luz. Me fui acercando y cada vez oía más esas voces, tan lejanas y cercanas al mismo tiempo y que cada vez se metían más profundamente en mi cabeza. Cerró los ojos por un momento y creí que se desmayaba, pero los volvió a abrir y siguió hablando, unas veces en un murmullo y otras casi gritando. Algunas de ellas se repetían sin cesar algún nombre, otras prometían venganzas terribles y la mayoría simplemente lanzaban alaridos de dolor infinito y desorientación. Todas estaban cada vez más dentro de mí, como si se fusionaran con mi alma. Ya casi no sabía hacia dónde me dirigía, y cuando volví a ser consciente de todo estaba en medio de una procesión interminable. Las luces no provenían de ningún sitio. Las luces provenían de la muerte, del más allá, Dios mío. Entonces David volvió a pegarse a mí desesperado, tanto que me hacía daño con sus manos. Me di cuenta entonces de que todos me miraban con sus caras muertas. Empecé a sentir frío, demasiado frío, y supe que me odiaban. Querían lo corpóreo que yo tenía, no me lo dijeron pero yo lo sabía. Algunos se acercaron tanto a mí que pude sentir lo helado de sus espíritus y como intentaban como aspirarme y entrar en mí. De nuevo David se quedó callado con los ojos muy abiertos y pensé de nuevo que estaba en shock. A los minutos volvió del lugar donde estuviera y siguió con la historia que me tenía petrificado. En un momento estuve seguro de que era mi final, se iban a hacer con mi cuerpo. Oía como algunos de reían con sus voces sin glotis y me miraban con las cuencas oscuras, pero no podía moverme. Entonces llegó alguien, era como ellos, pero llevaba una cruz y yo sabía que era bueno. Los demás se apartaron ante su presencia y él se inclinó sobre mí y de alguna manera me comunicó que debía correr. Si no lo hacía, los espíritus errantes de la Santa Compañía se harían con mi cuerpo y mi alma sería como ellas. De nuevo David me apretó con fuerza y soltó un alarido. Solo gracias a su energía pude levantarme y escapar. No sé qué pasó después, lo último que recuerdo es que corría tropezando con ramas y piedras. De repente, pareció quedarse más tranquilo tras contar su historia y cerró los ojos. Con mi teléfono llamé a los demás para que me ayudasen a llevarlo a casa. No volvió a hablar nunca.